Bueno, buenos días. Bienvenidos mencionados que nos son aquí. Bienvenidos a Ciudad. Me les voy a platicar un poco de un tema que a lo mejor han escuchado por ahí, que es la plasmónica y los plasmones. Yo me dedico principalmente a trabajar en propiedades ópticas de materiales, en particular de metales. Y ahorita este es un tema que interesa mucho, ¿no? Que me interesa mucho a mí, que está muy caliente en la comunidad. Y hay muchas cosas que se pueden entender relativamente fácil, y entonces es un buen tema para platicar, ¿no? Sin más preámbulo, pues voy a platicar lo que es un plasma. Me gustaría que se fueran de aquí con la idea de lo que realmente es un plasma, lo que es la plasmónica, y hay unas cuantas aplicaciones. Hacemos conocimientos. Si a alguien le interesa, pues nosotros podemos platicar de eso. Ahí siento como eco, ¿así es? Bueno. Esencialmente, para tratar de entender lo que es un plasma, uno tiene que empezar con recordar, porque es algo que ya saben seguramente, lo que es un metal, ¿no? La diferencia entre un material metálico, lo que nosotros llamamos metálico, y un conductor o un aislante, pues tenemos una idea intuitiva, ¿sí? Desde que somos muy chiquitos, le da a un niño, le das un pedazo de algo y le preguntas, ¿es metal? Y se dice sí o no, y generalmente latinan, ¿no? O sea, los niños saben, todo el mundo sabe cuando algo es metal, ¿por qué? Pues porque brilla, porque tiene una temperatura generalmente está frío, o a veces vemos algo que parece metal, dice, parece metal, y otro dice, no es plástico, ¿no? O sea, hay algo de las características de los metales que es macroscópico, o sea, que lo vemos desde fuera, y entonces medio alcanzamos a distinguir. A veces se integran los humanos, no todos los metales se integran los humanos, pero bueno, hay otras características microscópicas que son las que nos definen exactamente qué es un metal. Entonces, una de las características importantes es el hecho de que los metales tienen un tipo de electrones que les llamamos electrones de conducción, ¿no? Entonces, mientras no sepas lo que es una corriente y todo eso, pues conducción no significa nada. O sea, para un niño si le dices, es que son los que tienen electrones libres de conducción, pues no, eso no significa nada. Pero lo que pasa es que en el metal existen electrones de varios tipos. Todos los materiales pues tienen sus átomos, se componen de muchos átomos y sus electrones están acomodados de diferente manera. Hay unos electrones que están muy ligados a los átomos. Esos electrones son difíciles que se muevan, están ahí ligados y a lo mejor se mueven un poquito, se polarizan, pero no se sueltan, ¿no? Están como bien amarrados. Pero no hay unos electrones que a lo mejor andan más sueltos. Y ese es el caso de los metales. Los metales son materiales que tienen unos electrones, toda una nube electrónica, que son electrones que así como lo muestra este dibujo, por ahí la red, tienen los iones, o sea, los iones que tienen los núcleos y algunos que otros electrones ligados. Entonces son positivos porque el núcleo es positivo y tiene unos electrones pegados que no alcanzan a hacerlo neutro, entonces son iones positivos, y igual con una nube electrónica, que son electrones que andan por ahí, ¿sí? Pero ya uno ya no sabe a qué átomo corresponde, como que se comparten entre todos, y yo me lo imagino muy bien así, ¿no? Como un gas de electrones libres. Y este gas de electrones libres ha sido descrito desde 1900, desde antes casi de que supiéramos que existen los electrones, ¿sí? Desde que estuvieran seguros de que existen los electrones, como un gas de cosas que andan ahí y se comportan como un gas que las puedes presionar, que las puedes limitar su volumen, que les calientas a ver qué pasa, y todas las cosas que uno puede experimentar un gas, uno puede también tratar de pensar en que a un gas de electrones se puede hacer lo mismo. Entonces la descripción de los metales en términos de esta imagen es la que quiero tener en mente, ¿sí? Que hay átomos y luego están los electrones libres allí, que tienen libertad de moverse donde sea. ¿Cómo se mueven? ¿Qué temperatura? Y todo eso, esos son detalles que no vamos a ver ahorita, ¿no? Pero es impresionante cómo, con una descripción bien simple con un modelo bien simple, puedes reproducir propiedades macroscópicas de los metales, como el brillo ese que tienen, como la forma de transmitir el calor, que por eso los tocamos y decimos, no, sí es metal, son así como muy calientitos o fríos, no sé, algo tienen, ¿no? Todas esas propiedades macroscópicas que son con las que interaccionamos nosotros tienen su origen microscópicamente, y curiosamente las puedes escribir con modelos bien sencillos para el caso de los metales. No es así para el caso de radiaciones, productores, es sencilla o de cumplir la vida, ¿no? Pero los metales tienen esa particularidad que son sencillos. Ahora, imagínense que agarras toda la nube electrónica y la jalas para un lado, ¿ok? Y luego la sueltas. Pues, ¿qué hace? Pues se regresa. Se regresa, pero lo más probable es que se pase, ¿verdad? ¿Por qué se regresa? Porque están los iones positivos que bajan, ¿no? Entonces, si preparamos mucho algún sistema para jalar la nube, imagínate que jalas
y luego la apago, y ahí se queda oscilando. ¿Sí? Resulta, esa oscilación de todos los electrones juntitos es lo que me da, es lo que es un plasma, o sea, es un fenómeno que sí pasa en los metales, sí pasa, o sea, la electromagnética pasa, ¿no? La cosa es que no siempre es resonante. De repente las frecuencias, imagínate, yo pongo un campo, como les dije, luego lo quito. Bueno, pues ahí se queda, luego se acabó, ¿no? Se acaba la oscilación. Pero imagínate que pongo un campo que depende del tiempo, un campo que apunta para allá, luego apunta para acá, apunta para allá, apunta para acá, y que está oscilando en el tiempo, ¿sí? Como un coseno, un seno, que depende del tiempo. Pues entonces se va a traer la carga para un lado para otro, ¿no? Pero resulta que hay unas frecuencias a las que este sistema de oscilación resuena, es una resonancia. Y esa resonancia pues depende de las características de cuántos electrones tengo, cuál es la densidad, porque yo les explico esta nube y esta pues tiene una densidad característica. ¿Cuántos electrones tengo por unidad de volumen? Para ciertos metales tengo muchos, para ciertos metales pues tengo poquitos, ¿no? Entonces depende de esa densidad va a ser la frecuencia a la que esta cosa resuena. Y esa es la frecuencia del plasma. ¿Sí? Entonces, eso es un plasma. Ese es un plasma. Esta cosa que sucede en la naturaleza resuena. Resulta que si uno hace todas las ecuaciones que estoy explicando, o sea, muy prácticamente, pero si uno se pone y hace las ecuaciones de cómo sería la densidad electrónica como función del tiempo, sujeta a un campo eléctrico dependiente del tiempo, pues uno llega a una ecuación como de un oscilador armónico, medio amortiguado, ¿no? Porque la verdad es que cuando los electrones chocan entre ellos, chocan con los iones, hay disipación por defectos, hay un montón de cosas que están pasando ahí. Pero en promedio, pues como que se oscilan y como que se hay una frecuencia de resonancia. Y esa es la frecuencia del plasma, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un material, por decir, infinito, el bulto, que no tiene fronteras. Entonces es medio tramposo decir que se sale para un lado para otro, porque esta cosa es infinita. Pero aún así, uno puede, en un sistema infinito que no tiene fronteras, encontrar el plasma del bulto. ¿Sí? Aquí hay un dibujito que me encontré por ahí. Que es por ejemplo, una esfera, ¿no? Un clúster metálico. Imagínense que tenemos, este sería un campo eléctrico dependiente del tiempo. A veces apunta para abajo, a veces apunta para arriba, a veces para el centro, y ahí está oscilando, ¿no? Entonces ahí trae la carga para un lado y para otro, ¿sí? Ahora, la frecuencia que nos dice, pues si esta cosa oscila rápido, tiene una frecuencia muy alta, y entonces los electrones se van bien. Si tiene una frecuencia muy lenta, que oscila despacito, pues los electrones van y van bien, y tienen chance como de interaccionar mucho, ¿no? Entonces sí hay frecuencias como más importantes que otras. Entonces cuando uno ilumina un material, un metal, con un campo eléctrico dependiente del tiempo, es importante saber cómo responde el material. Entonces uno se puede imaginar, cuando uno trata de empezar a analizar algo físico, se trata de imaginar como los extremos, ¿no? ¿Qué pasa si pongo una frecuencia bien baja? Pues casi si pones un campo estático, pues los electrones se van a ir para un lado y ahí se van a quedar. En la orilla del material, un poco como aquí, ¿no? Pones el campo para acá, y los electrones se vienen y aquí se atoran, pues en donde sea la orilla del material, y ya no se pueden salir. ¿Por qué no se pueden salir? Bueno, porque está la carga positiva que los jala, está un potencial de superficie, o sea, podemos meternos en todos los detalles. La cosa es que los materiales se acaban en algún lado, ¿no? Y hay algo que nos mantiene su estructura. La verdad es que las cosas no acaban abruptamente. Hay un perfil suave en donde la densidad electrónica va disminuyendo, suavecito, suavecito, ¿no? Y si uno le aplica todo lo que uno sabe de cuántica y eso, puedes calcular cómo es ese perfil, ¿sí? Cómo es ese decaimiento exponencial de los electrones. O sea, los electrones en un pedazo de metal como este no se acaban justamente aquí, sino bueno, a escala microscópica uno puede ver cómo va disminuyendo la densidad electrónica. Y eso también afecta a los plasmas, afecta exactamente cuál es la frecuencia de resonancia. Y luego, ¿qué pasa si uno pusiera una frecuencia muy grande? Imagínate que una frecuencia grandísima, grandísima. Pues todavía ni va para allá, como ya viene de regreso, ¿no? Y todavía, o sea, entonces tiene que haber como una relación entre, ustedes saben que los electrones no se pueden mover con velocidad infinita, ¿sí? Hay una velocidad máxima. De hecho, me gusta asociar una cosa que se llama la velocidad de Fermi, pero ahorita no viene al caso, pero tiene esta nombre. La velocidad máxima en la que se puede mover en cada material, ¿sí? O sea, un material tiene una velocidad de Fermi y otro material tiene otra. Entonces, si excedes una frecuencia que necesitas que los electrones respondan con una velocidad que es más que la velocidad de Fermi, no van a poder responder. Porque apenas los estás empujando allá, cuando ya los estás empujando de regreso, y mejor, pues ya, no pasa nada. Y entonces el material, pues ya no responde. Y eso se ve cuando uno calcula la función de respuesta del material. Ves así con los extremos, la respuesta estática, la respuesta a frecuencias altas. Pero luego hay una región de interés en donde sí pasan cosas interesantes, ¿sí? En donde las
las velocidades de respuesta de los electrones, ahí se da con la frecuencia, y entonces cada problema tiene su lugar en el espectro, ¿no? Entonces resulta que estos plasmones para los metales, oro, plata y cobre, que son los plasmónicos, aunque también para buscar, las resonancias caen en el visible, justamente en el espectro visible, ¿no? Entre 1 y 3 electrómolos, que el visible creo que es entre 1 y 2 y 3, no. La cosa es que a todo dar, porque entonces estas resonancias caen donde nos buscan, nos busca el visible, porque pues es lo que vemos, ¿no? Y claro que se va a recuperar el infrarrojo, un poquito la ultravioleta, pero entonces los plasmones pues caen ahí en el visible, que es algo que nos busca, ¿no? Aquí me encontré con este es un montón de pirateo de información en la red, ¿no? Porque hay mucho de plasmónica, se usted pone en plasmón y salen un montón de discusiones bien interesantes, ¿no? Entonces yo traté de armarles aquí un cuadro para que se vayan con la idea de lo que es el plasmón. Nomás les advierto, también hay otras cosas que no tienen nada que ver en la red. De hecho, hay unas galletitas que se llaman plasmón, galletitas para niños, y luego hay como elixir para ser fuerte, que se llama plasmón y que te da propiedades, o sea, eso no puedo decir que eso sea real, ¿no? Aguas con eso. Bueno, la cosa es que hay plasmones de bulto, que más o menos pues, las cargas oscilan en todo el bulto. Hay unas cosas que se llaman plasmones de superficie, que son estas oscilaciones también como las estoy platicando, pero que están limitadas a la puntita superficie. Imagínense cuando realmente los metales no son bulto, no son infinitos, siempre tienen una orilla, ¿sí? Entonces hay una orilla entre el metal, que es metal para un lado y aire para el otro, o si está metido en algún electrolito, pues es electrolito. O sea, siempre hay una interfase entre el metal y otra cosa. Y resulta que en esa interfase también pueden suceder esas resonancias. Y son plasmones, o sea, son oscilaciones que andan ahí a toda la orillita de la interfase. ¿Sí? Y la frecuencia de resonancia tiene que ver con muchas cosas, pues con la densidad electrónica también, con la relación entre las interfaces, que si es aire, que si es agua, que si lo que es, y con todas esas características que pueda tener la interfaz, ¿no? Entonces hay plasmones de superficie, y luego están los plasmones en nanoestructuras. ¿Qué es una nanoestructura? Pues es una cosita chiquitita, una estructura de metal chiquita, como una esfera, un cilindro, cualquier estructura, ¿no? Y esas estructuras pues también tienen un tipo de plasmones que se parecen a los de bulto, se parecen a los de superficie, pero tienen su propio nombre, se llaman plasmones de Mie, porque el señor Mie los descubrió hace un montón de años, ¿no? Resolvió las ecuaciones y se dio cuenta que había una resonancia ahí, aunque a lo mejor físicamente no tenía mucha idea de qué era lo que estaba descubriendo. Estos son los modos de Mie o modos localizados, fíjense, aquí les llaman modos localizados de superficie, localizados porque están siempre en la estructura. El modo de superficie, como la superficie se considera infinita, pues el modo no está localizado, anda por toda la superficie. El modo de bulto pues igual, es un modo infinito, ¿no? Pero entonces cuando tienes un plasmón en una estructura, está localizado en la superficie de la estructura, no se llama así. Tienen muchos nombres estas cosas, ¿no? Entonces ahora sí, ya más o menos tienen una idea de qué es lo que es el plasmón. Es una oscilación, ya quedamos, colectiva. ¿Qué es colectiva? Que no es individual, que no es un electrón oscilando, es toda la densidad electrónica oscilando junta. Eso es bien importante, porque en la física teórica uno distingue entre los procesos de una sola partícula, o sea, cuando un electrón cambia de estado, por ejemplo, que está en un estado electrónico y cambia a otro estado electrónico, esa es una excitación de partículas simple, single particle excitation. Esas son muy importantes y tienen mucho que ver con la naturaleza, pero este es otro tipo de excitaciones, son las que llaman excitaciones colectivas, es cuando todos hacen juntos, ¿sí? O sea, no se ve en la estructura electrónica, es una cosa colectiva. Otra palabra, coherente. ¿Qué quiere decir coherente? O resonante, también lo sé. Coherente significa que dura lo suficiente como para que lo alcances a ver, que no es un matemático, ¿no? Pero eso es lo que yo imagino. Si una cosa, ustedes saben que todos los fenómenos y todas las excitaciones tienen un tiempo de vida, ¿sí? Y después de ese tiempo de vida decaen por procesos disipativos que pues, ahí están en la naturaleza también. Imagínense que una cosa oscila, pero que con el tiempo de vida tan cortito que tiene, no alcanza ni para dar una oscilación. Entonces no se establece la naturaleza oscilatoria de ese fenómeno. Si decae demasiado rápido, no se establece la naturaleza oscilatoria. ¿Sí me entiendes? Entonces no es un proceso coherente. Para que sea coherente, debe vivir lo suficiente como para que alcance a dar unas osciladitas y puedas ver que, bueno, sí es un proceso oscilatorio. En ese sentido me refiero a coherente. Tienen que vivir lo suficiente como para que alcancen a establecer su carácter oscilatorio. Y eso es importante también,
Porque si tienes una excitación que no dura mucho, pues no sirve nada, ¿no? Resonante, eso te lo voy a explicar un poco con más detalle qué quiere decir resonante, ¿no? Son estos fenómenos que, pues que son como fluctuación, como bolos, ¿no? Como singularidades. Bueno, la energía a la que resuenan depende de la geometría, ¿sí? Depende si es una esfera, depende si es un bulto, depende si es una superficie, depende de la geometría y de las características del material. O sea, depende de la densidad. Finalmente aquí estamos diciendo que un metal, todos estos son metales, se vale para semiconductores dopados, pero eso es un poco más complejo. Pero ahorita estamos hablando de plasmones en metales, ¿sí? Entonces depende pues, de la densidad que tiene el material. Les dije, hay plasmones de bulbo, plasmones de superficie, plasmones en las interfaces, plasmones en esferas, esferoides, que son como huevos, rods, que son como cilindros, nanoestructuras compuestas que pueden tener capas de diferentes cosas, y todo eso pues tiene sus plasmones, ¿no? Entonces los plasmones son modos normales. Otra forma de verlo que a mí me gusta es que son polos de la función de respuesta. ¿Qué es una función de respuesta? Son esas funciones que les digo que cuando uno aplica un campo, el sistema responde, ¿sí? Y nosotros podemos, por decir, escribir ecuaciones o escribir funciones que nos van a dar una descripción de cómo es esa respuesta, ¿sí? Incluyen la velocidad de Fermi, incluyen los procesos disipativos y todo. Entonces, mientras más complejo sea nuestro modelo, pues nuestra función respuesta más se parece a lo que realmente está pasando, ¿sí? Podemos hacer un modelo muy sencillo y entonces la función respuesta pues ni se parece a la realidad. A veces tenemos la suerte de que con un modelo sencillo la respuesta sí se parece a la realidad, ¿sí? Entonces ahí está un poco la reproduzca adecuadamente lo que está haciendo. Y en qué consiste ese arte, pues muy bueno, aislar las cosas importantes, ¿sí? Entonces a la hora de estudiar metales, lo que era importante era pues que hay electrones libres. Y a lo que basta con escribir eso, claro que están pasando un montón de otras cosas. Hay oscilaciones de barrera, fonones, hay un montón de cosas. Pero en el caso de metales, lo importante es eso. Y entonces un modelo que te escriba adecuadamente eso, te lleva lejos. Doctora, sí. ¿La resonancia o el plasmón se da nada más en la superficie o qué tan profundo en el metal, por ejemplo? En el bulbo no hay superficie, entonces uno se completa en todo el material. O sea, todo el material, los electrones están oscilando adentro, sí, adentro completamente. En el caso de superficie, sí es en la poquita superficie, o sea, menos de 1 nanómetro de diámetro. ¿Es un fenómeno superficial? Ajá, y el de las estructuras, el de nanoestructuras generalmente es de superficie. Lo que pasa es que a veces las nanoestructuras son tan pequeñitas que ya no tiene casi ni sentido distinguir entre superficie y volumen, porque si tienes una estructura que mide 1 nanómetro, pues casi todos los electrones están en la superficie. Entonces es un fenómeno de superficie. Por eso se llaman plasmones de superficie localizados o una cosa así, ¿no? Entonces sí suele ser. Por ejemplo, este caso. Este es un artículo que les recomiendo, este tema está muy fácil de leer. Aquí puse muchas de las gráficas de este señor es pionero en el tema. Entonces, él pone este ejemplo, ¿no? Tienes una estructura, una nanoestructura o una esfera, en este caso, le aplicas un campo y sucede el desplazamiento de la nube electrónica que les estoy platicando. ¿Qué le pasa al campo? Una vez que se empieza a desplazar, bueno, uno puede calcular el campo eléctrico debido a esas cargas que ahora se están moviendo, ¿sí? Resulta que si uno calcula el campo y calcula la magnitud del campo, bueno, aquí no he hecho mención de la magnitud que está el campo en sí. Si se fijan, las flechitas que están cerca de la superficie están mucho más grandes que las flechitas que están por acá afuera. La magnitud de la flechita, o sea, el tamaño, la longitud de la flechita, representa la magnitud del campo. Entonces, el campo cerca de la superficie, esto está calculado en resonancia. Está calculado para una frecuencia particular. No me acuerdo cómo es, pero es la frecuencia de resonancia. Si uno calcula, pues aquí está bien, 3.5 electrovolts a ese oro, plata, 3.5. Bueno, si uno calcula fuera de resonancia, pues el campo se ve de otra forma. Pero de repente, en resonancia, el campo tiene estos valores bien grandes aquí. ¿Sí? Entonces, en la superficie tienes lo que llaman un campo enhanced. Enhanced es una palabra que no me voy a traducir porque no es más que sea más grande. Eso sería, no sé, bigger o greater, no sé. Pero enhanced es que además es más bueno, ¿no? Está hecho más no sé, no es mujer, el campo, no sé. O sea, es enhanced, ¿no? Es una de las palabras que tenemos que encontrar en español, ¿no? Yo no he encontrado todavía una que me guste para. Es como mejorado, un campo mejorado. ¿Sí? Entonces el campo, bueno, está mejorado si lo que quieres es campo, está arruinado si
propiedad macroscópica obvia, como el plasmón, que se puede medir macroscópicamente al nuestro, que depende de algo microscópico, inmediatamente tienes una sonda, porque es una forma de ir a ver, ¿sí? Si modifica el calor, algo está cambiando allá adentro. Y si yo tengo eso bien caracterizado, entonces yo puedo ver lo que está pasando ahí adentro. Esa es un poco la utilidad del plasmón. La otra es esta, que el campo se hace grande, y entonces si tienes un campo bien grande, y no más grande, bien localizado, porque fíjense, aquí estamos hablando de 10 nanómetros, y el campo está localizado en una región bien chiquitita, de 1 o menos de 1 nanómetro. Tienes un campo eléctrico localizado en una región mucho más chiquita que el límite de difracción que te permite la óptica clásica. Entonces, eso es también algo bueno, es algo novedoso, ¿sí? Porque antes, pues, la luz, 400 nanómetros tiene longitud de onda, o sea, no la vas a meter en algo más chiquito que eso. Pero resulta que aquí sí puedes tener campos eléctricos localizados en este menú. Entonces, es otra de las cosas que interesa. Entonces, se desarrolla todo este tema de la plasmónica, ¿sí? Los plasmones se conocen desde hace mucho, pero es reciente que se han estudiado como algo asociado a las aplicaciones, ¿no? Entonces, la plasmónica, como es un campo que es parte de lo que llaman nanofotónica, que explora cómo se pueden confinar campos electromagnéticos en estas dimensiones bien pequeñitas, que es lo que estoy platicando, ¿sí? Ahora, se basa en la interacción de la radiación electromagnética y los electrones de conducción en interfaces metálicas o pequeñas estructuras. Finalmente, esa es la base de la física, es la física de todo esto. En la medida que tú puedas describir adecuadamente esas interfaces o pequeñas estructuras, pues estás en el camino de entender el fenómeno, ¿no? Ahora, hay un libro que a mí me gusta, que este libro se llama Plasmonics, de este señor Mayer, que me ha hecho muchas aportaciones al campo, ¿no? Son los señores que saben todo. Y ahí contesta esa pregunta que me gusta, ¿no? Pregunta, de hecho, quisiera describir este otro señor Bill Barnes, que es otro más acá, que le escribe el prólogo al libro, al prólogo, ¿no? Y en ese libro dice, a ver, ¿pero qué es plasmónica? Ecuaciones de Maxwell, que se conocen pues desde siempre. Propiedades de los materiales, que de alguna forma también ya están más o menos bien descritas, ¿no? Y condiciones de frontera, dice, bueno, todo es clásico, todo esto lo sabemos desde siglos. O sea, ¿por qué la novedad, no? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en esto? Y lo que dice este señor, así mismo se contesta, que se me hace muy correcto, es que estableciendo una estructura correcta en el metal, se pueden lograr propiedades que antes no se podían, propiedades novedosas, como el confinamiento del campo y cosas así, que sí, son las mismas ecuaciones, son los mismos materiales. La diferencia es que ahora los puedes estructurar a una escala que antes ni hubieran soñado. ¿Sí? Antes todo era grandote, y ahora en vez de lo haces en un chiquito, salen propiedades nuevas que antes no conocías. ¿Sí? Entonces, aunque la física es la misma, pues en cierto sentido no, porque el confinamiento pues te da física nueva, que antes no sabías, ¿no? Entonces, elementos en que se basa la investigación. El estado del arte de la fabricación. En el momento que puedes fabricar esas cosas de manera consistente, pues ya ganaste, ¿no? Entonces ya se abre una ventana diferente. Porque antes tú decías, es que si me haces un cilindro de 10 nanómetros, la parte tiene que probar pues sí, ¿quién te va a hacer un cilindro de 10 nanómetros? Ah, no, pues ahora sí los hacen. Entonces, en la medida que se abre la capacidad de hacer, pues entonces es uno de los elementos importantes, ¿no? Otro, técnicas de caracterización óptica. La óptica ha avanzado muchísimo también. Ahora se tienen láseres pulsados en femtosegundos, se tiene una capacidad muy diferente que la que se tenía de resolución. Entonces eso también ha dado lugar a que ahora puedas medir campos, medir localización de campos, un montón de cosas que pues, antes no se podían. Entonces esas dos cosas. Otro, el avance computacional. Indiscutiblemente, ahora puedes calcular cosas que antes no podías calcular. Y eso pues, también ha hecho que estas cosas avancen, los modelos y todo. Entonces hay un grandísimo potencial además para aplicaciones tecnológicas, porque se ha hecho cada vez también más tecnológica la industria y todo eso. Entonces, como que todo se ha puesto, ¿no? Ahora hay potencial para aplicación de estas cosas en celdas solares, en microscopía de alta resolución, no sé, aquí como análisis con nanofotónica, óptica no lineal. ¿Ok? Y entonces, el mismo se contesta, las condiciones están dadas para que la plasmónica tenga el desarrollo vertiginoso que tiene ahorita. Y ahorita, porque hace, no sé, 30 años, cuando no estaban todas estas condiciones. ¿Sí? Es un campo abierto, hay muchas cosas que aún quedan por entender, por discutir, y pues estamos en eso, ¿no? Oye, doctora, ¿no hay conflictos entre trabajar estas cosas con física clásica o física cuántica? No, lo que pasa es que está muy separado. Los campos son clásicos. O sea, si nos metemos en la plasmónica, que
representar cuánticamente. Pero ya una vez establecido el modelo y que tienes una función respuesta, te olvidas de toda la cuántica. ¿Sí? O sea, te pueden meter tan cuántico como quieras, pero muchas de las cosas se pueden entender de manera clásica. Una vez que estableces que es una densidad electrónica, la cosa es que cómo llegas a esa densidad electrónica, bueno, tienes que hacer un cálculo cuántico. Pero una vez que ya tienes eso, pues te quedas con lo clásico hasta cierto punto. Entonces, no es un fenómeno clásico, porque bueno, tiene que ver con electrones, y ya deja de ser clásico, pero sí tiene un tratamiento como muy clásico. Bueno, entonces aquí viene con ustedes, ¿no? Que era una aceleración colectiva coherente y que eran modos normales o conos de función de respuesta, ¿no? Entonces les voy a poner una función de respuesta facilita, que es la polarizabilidad. ¿Sí? Yo tengo un sistema, le aplico un campo eléctrico y el sistema se polariza. Fíjense, polariza que las cargas se separan, unas se van para un lado de un tipo y otras se van para el otro. ¿Sí? ¿Qué tanto se separan? Pues definimos esta cantidad que es la polarizabilidad, esa alfa, casi siempre se llama alfa. Y la alfa nos dice, si la alfa es muy grande, yo pongo un campo y ¡pum! Se me van a super dipolo, ¿no? Este es un dipolo, el dipolo del sistema. Si la polarizabilidad es muy chiquita, o sea, no tiene mucha capacidad de polarizarse, aunque yo ponga un campo muy grande, va a ser una polarización muy chiquita. ¿Sí? Entonces están de acuerdo que esta cantidad, la polarizabilidad, es la que al final de cuentas es la relación entre la perturbación, que es el campo, y la respuesta, que es el dipolo que se genera. ¿Sí? Así como la polarizabilidad está la susceptibilidad, la función dieléctrica, no sé, hay una colección de funciones-respuestas, que todas más o menos pues son asociadas unas cosas con otras, pero todas más o menos igual. Resulta que si nosotros calculamos la polarizabilidad de una esfera, no voy a poder decirles cómo, pero si quieren luego lo podemos hacer. Imagínense que tenemos una esfera de un metal que tiene función dialéctrica epsilon, esta epsilon. Si hacemos una esferita de ese material con un radio R, esta es la polarizabilidad. Si yo pongo un campo, el dipolo va a ser en la misma dirección del campo, o sea, la polarizabilidad es escalar, es un número, porque podríamos ser así, ¿no? Podría poner un campo y el dipolo escapa allá. Quiere decir que yo tendría que tener ahí pues, un tensor o algo. ¿Sí? Otra cosa es que es local. Si yo pongo un campo aquí, la polarización es, el dipolo es aquí. Podría ser que no sea así, que yo pongo un campo aquí y la polarización aparece por allá. Sería una relación no local. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que es local. Vamos a suponer que es ¿cómo se llama? Que es escalar la polarizabilidad, o sea, que la dirección de la excitación es igual a la dirección de la perturbación. Y entonces este nos queda fácil con una escala. Si uno hace todas esas aproximaciones, porque podría ser diferente, resulta que esta es la polarizabilidad. Ahora, ¿qué pasa si agarro la misma esfera, pero la meto en un medio que tiene una función dialéctrica de epsilon m? ¿Sí? Pues me queda así. ¿Qué pasa si en lugar de ser una esfera es un esferoide? Es un huevo que tiene una cierta, uno de los ejes más largos, por ejemplo, una proteína o de Rubin, no sé si. Pues me queda así, donde está ahí tiene que ver con esa relación entre la excentricidad del ovoide, ¿no? Pues estas son las funciones respuesta, son las funciones respuesta más simples que puedo tener, ¿verdad? Ahora, ya que la vemos así, ¿qué pasa si la función dialéctrica valiera menos 2? Si la función dialéctrica vale menos 2, tengo un 0 ahí abajo. Si tengo un 0 ahí abajo es como un infinito. Si tengo un infinito, quiere decir que por más chiquito que yo ponga el campo, va a tener un dipolote. ¿Sí? Entonces es un polo. La realidad es que la función dialéctrica no es real, es compleja. Entonces a lo mejor la parte real vale menos 2, pero hay una parte imaginaria ahí que no deja que se vaya con infinito, porque en la naturaleza pues, no, nada es infinito, ¿no? Pero sí puede pasar que yo tenga un polo ahí. ¿Okay? Entonces, algo debo esperar si la función dialéctrica vale menos 2. Ahora, las funciones dialéctricas para metales generalmente son negativas. Son negativas hasta un cierto rango, de hecho, hasta la frecuencia de plasma. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, pues aquí el problema no va a ser el menos 2, sino que va a ser, depende de lo que valga la función dialéctrica del medio. Imagínense que yo pongo un medio que tiene función dialéctrica 2. Entonces aquí va a ser un 4. Entonces, cuando el epsilon valga menos 4, voy a tener un problema. O bueno, voy a tener algo raro, ¿no? Es precisamente el polo. ¿Sí? Entonces, eso automáticamente nos tiene que generar como la idea de un sensor. ¿A poco no? Porque yo digo, bueno, si el plasmón es tan sensible a lo que hay ahí, pues no va a ser lo mismo tener esfera en aire que tener esfera en algo. ¿Sí? ¿Qué tan sensible
caracterizar estas cosas, pero esa es una forma en cómo los plasmones se usan para sensar ambientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas, sensores de químicos como para detectar bombas o detectar gases tóxicos o no sé qué, basados en la plasmónica, basados en estas cosas, en tener unas estructuras ahí, ¿no? Entonces aquí también, bueno, aquí tengo una cosa más compleja, pues a lo mejor necesito una estructura más compleja para la aplicación que yo tengo, ¿no? Lo que quiero dar es una imagen de cómo estas cosas que parecen muy básicas inmediatamente se pueden mapear a cosas de aplicación. Bueno, aquí puse las funciones eléctricas para los materiales plasmónicos por excelencia, que son cobre, oro y plata, ¿sí? Entonces miren, este es cobre, este es oro y este es plata. Es la parte real, la que es negativa hasta un cierto valor, y la parte imaginaria, que no nos ocupa mucho. Entonces fíjense, -2 pues viene cayendo como por aquí, ¿sí? Entonces este es plata. Si lo vemos con más cuidado, entonces todos se parecen, oro, plata y cobre se parecen. ¿Cuáles son las diferencias principales? Pues la parte real se parece mucho, y la parte imaginaria, que es lo que le llamamos la parte imaginaria, está asociada a la absorción, ¿sí? Entonces cuando la parte imaginaria es grande, quiere decir que hay procesos de absorción. ¿Qué pueden ser? Pues estos procesos de una partícula que les platicaba, 5 particle excitations. Quiere decir que para hacer esas energías, los electrones tienen capacidad de absorber energía, a lo mejor de manera individual, no de la manera colectiva esta. Entonces, una gráfica como esta nos dice, por ejemplo, que el cobre para 2 electron volts tiene un proceso de absorción, que haciendo otros cálculos se sabe que es la transición interbanda. O sea, que la banda totalmente llena y la banda que ya está vacía están separadas por 2 electron volts. Entonces, si le das energía menor a 2 electron volts, pues no pasa nada. Pero una vez que ya le das energía de 2 electron volts, puedes tener electrones que están transicionando de una banda a otra, ¿sí? Eso pasa en cobre en 2. En oro pasa un poquito más tarde, pasa como en 2,5. Y en plata pasa como hasta 4. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a excitar un fenómeno colectivo como el plasmón, si en esa misma energía también puedes excitar esas transiciones interbanda, pues se te mezclan las absorciones y no sabes nada. Entonces, como quien dice, se oscurece el plasma, no se ve, ¿sí? Porque ya estás en una región en donde la energía se disipa de varias formas. En cambio, cuando estás en esta ventanita, por eso plata es como el plasmónico por excelencia, porque tiene una ventana bien grande. Entonces, si tú ves absorción a 3 electron volts, no se la puedes achacar a transiciones interbanda. Entonces tiene que haber otra razón. Y esta razón es precisamente el plasmón. Bueno, si lo vemos con cuidado, fíjense, este es oro, este es plata. -2 está como por aquí, ¿no? Sería como 3,5 electron volts. Y bueno, la parte imaginaria vale poquito, que bueno, vale algo, pero poquito. Entonces, si uno calcula, fíjense, esto está mal, aquí es la polarizabilidad. Si yo calculo la polarizabilidad, por ejemplo, vean si está roja. Esta es una polarizabilidad para una esfera que está en aire, que está con eso de la matriz igual a 1. Pues yo veo que hay una resonancia ahí justamente 3.5, que sí corresponde a lo que yo usé. Estos puntitos rojos es el valor experimental de la función dieléctrica de plata obtenida experimentalmente. Yo no usé eso, yo lo que usé para hacer esta gráfica, para el seminario, usé un modelo que es este, de la rayita sólida que está ahí, que no está tan mal, más o menos, y pues para la parte imaginaria que se mientras no entres a la región interbanda, no está tan mal, ¿no? Entonces, usando esa rayita sólida, obtengo una frecuencia de resonancia pues, que coincide con lo que yo había pensado que iba a pasar. ¿Qué pasa si agarro mi esferita y la meto en una función dialéctrica 1.25? Son números que yo inventé, es la ventaja de ser esférico, que tú te metes con material. Yo no sé si hay un material que tiene una función dialéctrica de 1.25, seguramente algún tipo de vidrio o algo. A mí que yo no vi que, bueno, si le pongo 1.25 se corre para acá, si le pongo 1.5 se corre para acá. Y entonces yo ya generé mi primer sensor. Si tengo esferitas de un cierto radio, que aquí en realidad no importa mucho el radio, pues yo puedo saber, de hacer esta medición óptica, esta es una medición óptica, yo puedo saber si la esferita está en aire o está en cualquier sitio. ¿Pues esto lo están midiendo con espectroscopía o cómo? Sí, bueno, aquí lo que yo grafiqué es la polarizabilidad, pero la polarizabilidad está directamente ligada a lo que sería, es una combinación de dispersión y absorción. Entonces la polarizabilidad está directamente ligada a esas características. Entonces si la polarizabilidad tiene estructura, o sea, tiene picos de una cierta frecuencia, también el espectro óptico lo va a tener a esa frecuencia. Entonces hay una relación directa, ¿no? Hay una formulita que tienes que meter, pero complica más las cosas, entonces a mí se me hace como más sencillo. Por eso está medio mal esto, ¿no? Porque la etiqueta las deja mal. El chiste es, lo que quiero buscar es cómo podemos ver en una cantidad macroscópica esta cosa microscópica. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se usa? Bueno, trabajo recién entendido, nomás por rapidamente, si hago algo de provecho. Tenemos estructuras de cobre metidas en zeolitas,
colección de estructuras, que tiene una cierta fracción de llenado. Y entonces uno puede ver también que si uno cambia, esa es la función dieléctrica de la zeolita. Realmente no sabemos cuánto es la función dieléctrica de la zeolita, pero bueno, uno puede imaginarse que si cambia la función dieléctrica de la zeolita, esta cosa va a cambiar. Y eso es más o menos lo que se ve experimentado. Otro trabajito es, por ejemplo, aquí en este caso hay diferentes tipos de zeolita, entonces en este caso era modelita, en este caso era una cosa que se llama zeolita, una depende, ya les han dado pláticas de zeolita seguramente, no les van a dar. Hay diferentes tipos, esa es una condición. La cosa es que si le meten oro a esas zeolitas, este es un resultado experimental. Entonces experimentalmente ven que si cambian, creo que aquí lo que cambiaban era la temperatura. Si lo hacen a 300 grados o lo hacen a 500 grados, pues suponen que el tamaño de las esferas que hay adentro es diferente y pues están tratando de identificar, ¿no? Exactamente cuál es. El chiste es ver si se pueden utilizar estos procesos ópticos, porque aquí lo que están midiendo es la absorbancia, precisamente, como para ayudar en la síntesis de los materiales que se quieren, ¿no? Este es el cálculo teórico, pues ahí más o menos vamos a poder entender, ¿no? Esta es otra cosa que ahorita, ¿no? Bueno, regresando a las aplicaciones así rápido, porque ya se está dando el tiempo, me regreso al artículo de Stockman. Lo que quisiera que ya se haya quedado claro el concepto de lo que es el plasmón y cómo se puede usar para sensor, ¿no? Entonces aquí les voy a pasar así una colección rapidita de otras aplicaciones así buenas. Una es, por ejemplo, el hecho de que se genera este campo incrementado. Entonces fíjense, si ponen una colección de nanoestructuras, porque estos eran bolitas de oro, ahí fractalmente o con alguna estructura, y calculas el campo, fíjense el tamaño que tiene el campo. Hay zonas, porque estas, fíjense, 50 nanómetros es como toda la distribución, o sea, las estructuras también chiquitas. Tienes campos localizados en regiones bien chiquitas, muy por abajo del límite de difracción. Y eso, yo me imagino estos campos, y además bien grandes, porque fíjense, el campo, este es el campo normalizado del campo inicial. Tú metes un campo con una magnitud y sacas uno que es 2 veces más grande. ¿Sí? Y además súper localizado. Entonces yo sé cómo me lo imagino, como un dedo que toca, ¿no? Tienes un campo picudo, delgadito, y entonces es una sondita, es un sensor. Ustedes saben que si yo quiero tocar algo que tiene estructura más chiquita que mi dedo, pues no lo voy a sentir, ¿no? Si quiero tocar algo que tiene estructura grande, voy con mi dedo, ya sé que se mete, que no sale. Sí, pero entonces la sombra tiene que ser mucho más chiquita que la estructura que tiene. ¿Sí? Si yo quiero tocar el nivel microscópico aquí, pues no me da, está muy gordo mi dedo, ¿no? Entonces así pasa un poco con la luz. Hay cosas que no se pueden ver con la luz porque la longitud no es muy grande. O porque está muy expandido el campo, está muy, no sé si es expandido, localizado, extendido. Está muy extendido el campo. Entonces no te sirve, por ejemplo, si quieres analizar superficies con un campo extendido, pues a veces no puedes porque la región superficial es chiquita. Tienes que andar inventándote reflectancias diferenciales y restar una de la otra para que se vaya lo del bulto, cosas así. Entonces aquí esta es una forma de tener campos localizados en regiones muy pequeñitas y usarlos como zonas, ¿no? Entonces eso es lo que llaman hotspots. Entonces la gente se pone a hacer cálculos de dice, mira, si pongo una esfera grandota y luego una más chiquita, genero este hotspot de 1200. El campo está muchísimo más grande que el campo que metí en una región bien pequeñita. ¿Y qué pasa si pongo 5 bolitas? Pues me da otra cosa. Si pongo 8 bolitas en un cuadrito, entonces tanto la gente calculando. ¿Por qué? Porque ahora se puede calcular, pero antes no se podía, ¿no? ¿Y qué pasa con una de oro, una de plata y una de cobre? Pues otra, ¿me entiendes? Entonces hablo casi como una dinámica, ¿no? Un poco motivada por lo que necesitas. Si alguien viene y te dice, oye, es que yo necesito un campo que sea así, pues si yo más o menos sé cómo se comporta el campo en base a las propiedades, o sea, si ya estudié bien estas cosas que les llaman las antenas, pues entonces a lo mejor puedo repartir campos a domicilio, ¿no? O sea, háblame, dígame cómo lo quiere y yo se lo mando, ¿no? Ese sería el sueño, ¿no? Para un tiempo. Esa es una approach, esa es una parte de los planes que se usan. Otra. No. Bueno, es que son el plano de superficie. La cosa es que el plano de superficie no se cubren con la luz, no son como los de nanoestructuras. Entonces tienes que inventar formas de que no desacoplar el fotón con el plasmón, y no es fácil. Entonces aquí lo que están presumiendo en esta figura de este mismo paper es cómo lograr hacer esa conexión entre una cosa y otra, ¿sí? Y como ya se nos ponen nanoestructuras y entonces, en fin, no muchas gracias. Este sí estamos bien. Hay mucha gente que está choneando en lograr incorporar los plasmones a los circuitos, a los devices, ¿cómo se dice? Dispositivos, perdón, entran 8. Bueno, a los dispositivos, ¿no? Porque un sueño pues es intercambiar toda electrónica que es basada en la carga por otra cosa que sea más rápida,
piensa que por el lado de spin, y el sueño siempre ha sido cambiarlo por fotones, ¿no? De hacer fotónica, pero como que no ha cojado con las fibras ópticas, algo se incorporó, pero realmente, o sea, no se ve muy claro que se pueda sustituir todo el silicio por cosas fotónicas, por lo menos ya se ha cambiado ahí mucho. Pues entonces ahora parece ser que la puente entre estas dos cosas, hay gente que cree que pueden ser los plasmones, ¿sí? Porque los plasmones los puedes acoplar con los fotones y además es una cosa electrónica, entonces, o sea, son electrónicos, entonces a lo mejor ese va a ser el puente, ¿sí? Y tiene todas las ventajas de la fotónica y es de interfaz. Pero una cosa importante es, pues si los puedes guiar, porque si tienes el plasmón, pues que suave, pero que se vea cuando tú quieres, no es trivial, ¿no? Entonces en este artículo del 2008, seguramente usted avanzó más, pues muestran cómo puedes excitar un plasmón, esto ya es una cosa experimental, y hacer que se vaya por este canalito, o cambiando la frecuencia, pues esta es una longitud de onda, y esta es otra, puedes hacer que se vaya para acá. Y esto pues suena switch, ¿no? Entonces también esa es otra aplicación, que nada tiene que ver con los hotspots, ¿no? Esta es una, este es otro tipo de aplicación, este es otro tipo de aplicación, o sea, hay un chorro de aplicaciones, es el mismo fenómeno, pero como sacando el provecho de las diferentes capacidades, ¿no? Otra es los sensores, ¿no? Este, por ejemplo, es una prueba de embarazo. No sé nada de biología, pero resulta que cuando estás embarazada empiezas a generar una hormona. Pero así, en el momento, o sea, en el momento de la mujer está embarazada empieza a generar una hormona, pero poquito. Para que se acumule suficiente como para que salga una prueba de embarazo, pues hay que esperar una semana o dos, ¿no? Pero pues gente quiere saber ya, ¿no? Entonces, mientras más pronto, pues mejor, ¿no? Entonces resulta que dado que este plasmón es tan sensible, y de hecho también ¿cómo se llaman? Las antenas, cuando pones muchas estructuras, y luego calcula las respuestas de esas cosas, es muy sensible a lo que hay ahí alrededor. Y entonces a veces basta con que haya una o dos moléculas de algo para que tú puedas tener un cambio en el plasmón de esa estructura. Y eso es mucho más sensible que una reacción química en donde necesitas una cantidad suficiente de material para generar la reacción. Entonces se hacen estas pruebas, estas cosas ya están en el mercado, de cómo a la prueba se le agregan nanosferas de oro, y entonces eso genera una sensibilidad mucho menor. Entonces, mucha gente pues, ya hace uso de estas cosas. Dice que finalmente es un cambio en la permitividad con la función eléctrica que se puede detectar aún con concentraciones súper bajas del material que quieres detectar, que en este caso es la hormona esa, pero bueno, puede ser también para otro tipo de pruebas de alergias o de sustancias o lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Calor. Se puede generar calor con estas cosas porque como no disipan el infrarrojo, pues se puede generar calor, ¿no? Entonces este es un experimento diferente que es un core de oro con una capa de algo, y luego se puede hacer que por excitación del plasmón se derrita incluso la capa. Se genera tanto calor que se logra derretir la capa. Y eso depende del radio del espesor, del tipo de polímero, de lo que sea, ¿no? Otra cosa es que también esto ya, yo tengo aquí una referencia de 2007, pero ya he visto referencias más nuevas, que es cancer phototherapy. ¿Así se llama? Bueno, que son nanopartículas donde la capita se regresa a esto, es un eléctrico adentro y una capita de un material. La ventaja que entonces esas como que las meten al cuerpo y luego las excitan y se calientan, ¿sí? Entonces los biólogos estos son como magos, les suman cosas a las estructuras para que luego van y se peguen donde ellos quieren. Yo no sé si dicen, pero eso dicen, ¿no? Que como que las funcionalizan, lo que digan. Entonces las funcionalizan y van y las pegan donde ellos quieren. Una vez que las tienes ahí, las puedes calentar, porque el cuerpo no absorbe el infrarrojo, o sea, absorbemos el visible, o sea, no te ves a través del cuerpo, pero si das calorcito, pues se mete, ¿no? Entonces las excitan y puedes a lo mejor lograr excitar el plasmón y entonces generar como una fuente muy localizada de calor que daña pues, lo que tú quieres que dañe y no dobla más, ¿sí? Ahora, que no son tóxicas, yo no sé, pero si tienes cáncer, yo creo que no sea, ¿no? Digo, ya, sí. Digo, son cosas que hay que probar, ¿no? ¿Sí? ¿El infrarrojo dice que lo absorbe? Sí, el infrarrojo más bien no lo absorbe, o sea, Pero los plasmones, o sea. ese es el problema. Los plasmones están en el visible y aquí estamos hablando del infrarrojo, o sea, más abajo de un electron volt. Pero el plasmón está en el visible para
mientras más sofistiques tu estructura, a lo mejor puedes lograr poner el plasmón donde lo quieres. Y de hecho se logra generar un plasmón en infrarrojo. Eso también tiene que ver con la capacidad de manufactura que tengas para hacer estructuras con esos detalles, ¿no? O sea, a lo mejor necesitas que sea una capita de, no sé, 1 nanómetro, y lo hacen shells así de muchas capitas, ¿no? Una capita de una cosa, otra capita de otra. Y el chiste es que tú puedes, bueno, el sueño es sintonizar el plasmón a donde tú lo necesites, ¿sí? Y luego con este tipo de capacidad también puede pasar que tú tengas una estructura que la puedas modificar in situ. Digo, eso son sueños, ¿no? Todavía. Es como darle resonancia en el infrarrojo para que lo puedas... Para que lo puedas excitar, porque una vez que tienes la estructura de adentro, pues no las tiras a volar. Tienes que atraviese el infrarrojo y que lo... Sí, y que lo logre excitar y que luego además absorba lo que es infrarrojo con la estructura y se quede ahí. Ajá, y se quede caliente ahí, una pielita caliente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que también se trata de hacer es modificar las cosas in situ. Por ejemplo, yo me imagino esa estructura, la calientas y se le derrite lo de arriba. A lo mejor hay otra cosa más arriba que se pega con esa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor la tienes una forma para meterla y le puedes modificar para que vaya cambie y entonces ya tienes el donde tú lo quieres. Bueno, una cosa que yo les platiqué aquí es una cosa que también ya se está publicando mucho, que son plasmones en semiconductores dopados. Fíjense, al final ese plasmón depende de la carga libre que tienes para oscilar, como les dije al principio. Nada te dice que eso tenga que ser electrones. Nomás el chiste es que sean cosas que oscilan ahí. Entonces, en el caso de semiconductores, de repente tienen dopajes muy bajos. O sea, estamos hablando de densidades que son 3 o 4 órdenes de magnitud más bajas que la densidad electrónica. Entonces, esas cosas tienen frecuencias de plasma en el infrarrojo, precisamente. Y además son más o menos fáciles de manipular, porque tú puedes generar un semiconductor con la cantidad de dopaje que tú quieras. A diferencia de los metales que pues, son los que hay, oro, plata, cobre y otros más, ¿no? Y tienen la densidad que tienen. Y nomás puedes jugar con el tamaño, con la forma, con todo ese rollo, ¿no? Que si tengo dos, que si no sea. O sea, hay mucho por donde jugar, pero este rollo de hacerlos en infrarrojo también. La otra es también en ultravioleta, porque otra aplicación es las solares, ¿no? Ustedes saben que las celdas solares son bien ineficientes y se pierde mucho de la energía que llega, realmente se logra únicamente cosechando un poquito. La idea es que si logras tener algo que te coseche, por ejemplo, en ultravioleta, pues a lo mejor puedes tener una mejor eficiencia de tu celda. Y eso también ya hay mucha publicación, ¿no? O sea, celdas solares plasmónicas que vean. No nomás basadas en tintas, sino también basadas en estas cosas que puedas poner estructuras identificadas, ¿no? Bueno, sí. Estamos hablando de temperatura que se calienta mucho y se funde, pero en grados, ¿quién sabe? Porque sería algo que se quema del petróleo. Sí, seguramente. Serían 1000 grados para fundir algo, oro o algo así. No, pero lo que quieren fundir como el polímero. El polímero se funde prontito, ¿no? Se funde en Mexicali en el carro, ¿no? Sí, claro. No me sé el número, la verdad. No vi ni nada, ¿no? Bueno, les termino. Conversión de energía eléctrica, extracción eficiente de diodos, detección de hidrógeno, también hay aplicaciones de ese tipo. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Moduladores ultra rápidos, porque estas cosas, el tiempo de vida de los plasmones empiezan a los 15 segundos, o sea, son cosas que suceden ultra rápidamente. Hay hasta estos spacers que yo no creo que les entiendo todavía, que son láseres plasmónicos. Y bueno, procesamiento de información, compensación, circuitos. Busquen la plasmónica, hay